Hola a todos. Bienvenidos a una edición más de PM Training Online. Comenzamos. ¿Tu equipo cumple, pero no avanza como debería? Hoy no basta con gestionar proyectos, necesitas liderarlos. Con PM4R Leadership, aprende a dirigir equipos, tomar decisiones estratégicas y lograr resultados reales, aplicando una metodología probada y empleada por el BID. Transforma tu forma de liderar y conviértete en el motor que impulsa el éxito de tu equipo. Inscríbete ahora. Da el siguiente paso, lidera, impacta y destaca. Buenas noches a todos, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por compartir este espacio conmigo. Queríamos hacer esta webinar, ¿no? Para empezar, porque vamos a empezar nuevamente, vamos a invitarlos también a una nueva, ¿no? Y entonces, un nuevo curso con el BID, ¿no? Entonces tienen algunas distinciones, hay algunas cosas que no están, pero se los vamos a ir explicando. Y las cosas que a mí me gusta partir y hacer dentro de mi rol de coach dentro de las organizaciones, equipos, proyectos, instituciones, es entender o mostrar, ¿verdad?, la importancia de que para los líderes el éxito del equipo sea su meta personal, ¿no? O sea, es decir, que desafíen y desarrollen su liderazgo a partir de esta interacción con los equipos, porque es allí donde, en la cancha, donde se ve el desarrollo potencial. Como todo lo que logramos en un equipo, nosotros generamos resultados, nos pagan por resultados, nos exigen resultados, nos miden por resultados, pero todos los resultados los logramos a través de las personas. Entonces, es de allí la relevancia de entender que el éxito de mi equipo es la meta personal como líder, ¿no? Y que por eso quería empezar por ahí. Entonces, hay una cosa que me gusta también decir o compartir, que el talento, ¿no? Esta mirada de Michael Jordan, de el talento gana partidos, ¿no? Pero el trabajo en equipo y la inteligencia ganan campeonatos, ¿no? Y esto justamente surgía desde esa mirada venimos de ese liderazgo individualista, centrado en las personas, ¿no? Y de hecho cuando Jordan era un gran jugador y ganaba todos los anillos que podía ganar, pero no ganaba campeonatos, ¿no? Y esa era una de las cosas que se le decía y él se desarrolló esta competencia. Entonces, el talento no está en discusión, el talento sabemos que agrega valor, sabemos que es muy importante, pero también sabemos que es muy limitado. Es decir, cuando está el talento que es nuestro y está súper bien porque a partir de ahí generamos valor, no hay, si lo hacemos con el equipo, amplificamos, ¿no? Amplificamos el efecto, amplificamos el impacto, generamos sinergia, ¿no? Por eso que el talento es verdad, gana el partido, pero el trabajo en equipo amplifica la sinergia. Y luego, fíjese que dice la inteligencia, ¿no? La inteligencia gana campeonatos. ¿Quién me quiere comentar un poquito de lo que dice o lo que entiende sobre lo de Michael Jordan? Para no decirlo yo. ¿Quién me cuenta? Si no me siento como una de noticias y conversar ratito. A ver, quién me cuenta qué sienten o qué ven en si están de acuerdo, si no están de acuerdo, qué les parece? Bueno, por romper un poquito el hielo. Están todos calladitos. Ajá, Aloncito, cuéntame. Yo creo que pues tiene muchísima razón Michael Jordan en asegurar eso, porque no Mm, solo basta con el talento mal organizado, mal encajado, para que ujú. realmente pueda obtener todos las metas que se propone un equipo de un proyecto o un equipo de cualquier clase. Hay Ujú, necesidad de todas maneras de
trabajar la inteligencia emocional, sobre todo de cada uno de los miembros del equipo, y de buscar Ujú. siempre una coordinación, una buena comunicación, un buen manejo de conflictos dentro de ese equipo. Y si todo esto se logra, esos dos factores solo como ejemplo, si eso se logra, pues entonces estaremos en la posibilidad mucho más alta de ganar el campeonato. Sí, buenísimo, gracias, Alonso. Y fíjate que el talento, como tú bien lo dices, es necesario pero no suficiente, ¿no? Es lo que un poco lo que dice Jordan. Y fíjese que cuando habla de inteligencia, más allá, porque está hablando de un juego y está hablando, él habla de la inteligencia porque se lo cuando le he preguntado sobre esta cita, y el tema, él dice, es que la inteligencia es capacidad de adaptación, esa capacidad de estar en el juego, de estar atento ¿no? Estar en el juego, ese juego inteligente, ¿no? Entonces él dice eso mismo, que la inteligencia es esa capacidad de adaptación y de además de adaptación colectiva, porque no solamente es una sola persona. Entonces, y además dice que los campeonatos se ganan con dos cosas, visión compartida y apoyo mutuo, ¿no? Y para eso, estas son las cosas de la interacción y lo que las competencias que acaba de decir Alonso son fundamentales para llegar allí. Y entonces eso, ¿no? Que el éxito justamente se construye en potenciar o poner a cada miembro en su lugar y potenciar sus habilidades de trabajo en equipo. Entonces, por eso quería poner un poco la mirada de Jordan, porque es lo que vamos a ver durante toda esta presentación. Eh, Entonces quiero comentarles a los que, no sé si aquí hay personas que ya hicieron el leadership, entonces me gustaría ir como introduciendo algunos elementos que ha puesto, estamos poniendo dentro del nuevo curso, que es estos tres niveles fíjense que antes nosotros teníamos tres pilares, ¿no? Era la comunicación, negociación e influencia, eran como las tres pilares de la, del curso. Ahora tenemos tres niveles, ¿no? Entonces, los tres niveles es yo, entonces en mi relación conmigo mismo, el contexto, que es el proyecto, qué cosas pasan allí en ese proyecto, y el equipo, cómo gestionamos el equipo, ¿no? Y la verdad, les digo que la guía está súper buena, pero además las herramientas, el toolkit de herramientas está fantástico, ¿verdad, Alonso? Está, de verdad, no hay pérdida. Entonces hay muchas herramientas que van a poder tener a partir de allí. Entonces, fíjense que a mí me gusta empezar con este tema del yo, ¿no? Esta gestión de sí misma, que es una invitación a mirar hacia adentro, ¿no? Porque el que mira hacia afuera sueña, pero el que mira hacia adentro despierta, ¿no? Porque cuando miro hacia adentro me doy cuenta, genero conciencia, me doy cuenta de algo, ¿no? Entonces quiero empezar con seguramente ya lo han visto antes, pero empiezo acabo de venir de hacer dos team building hace 2 semanas y siempre empiezo con esto, ¿no? Porque esto me parece fundamental, o sea, entender que todos somos una red. Una organización, nadie está, todos somos una red. Entonces, cuando yo entiendo esto, yo entiendo que siempre estoy en relación con alguien. Y cuando entiendo que estoy en relación con alguien, entiendo que estas competencias relacionales cobran relevancia, ¿no? Porque si no, no cobrarían. Entonces, y el tema es, ¿por qué este tema de competencia relacional? Claro, si estoy si mi capacidad técnica, mi talento, como decíamos hacer, tiene un límite. En cambio, cuando entiendo que en una gestión todo depende de la relación que tengo con ese, ¿no? Entonces, la gestión depende de la calidad de las relaciones de mi red. Entonces, entender que siempre estoy en relación con otros, ¿no? Y la calidad de mis relaciones depende de la calidad de mis conversaciones, ¿no? Y ya vamos a ver por qué. Por eso es que la comunicación cobra una relevancia absoluta dentro de la gestión de liderazgo. Entonces, a mí me gustaría decirle a ¿alguien se anima a hacerme un ejercicio que no sea Alonso? ¿Alguna chica que esté por ahí? Rosa,
¿quién más está? Hola, Giovanna. ¿Quién es? Recién, sí, Rosa. Rosa, No es ¿cómo nada estás? que- ¿Qué Hola, tal? Rosa. Recién acabo de ingresar a la sesión, Ok. pero si me indicas, Sí, es un bueno, ejercicio, no te preocupes, es un ejercicio sencillito. ¿Vale? claro. Vale, ok. Rosa, ¿a qué te dedicas? ¿Qué estás haciendo ahorita? Bueno, investigación científica, gestión de proyectos Ok. relacionados a temas de conservación. Ok. ¿Y tienes equipo? Sí, tengo un equipo. ¿Estás liderando un equipo? ¿Supervisas un equipo? Sí. Ok. Yo creo que tú has estado en otro curso, ahorita me acuerdo de ti. Ok, Rosa, entonces cuéntame si vamos a distribuir tu tiempo, ¿no? Eh, en gestionar a toda tu red, esta red que tú eres la líder, ¿no? Yo líder. ¿Cuánto tiempo te dedicas de gestionar a tu líder? ¿Cuánto te demoras en gestionar a tus pares o a tus interesadas o a todas tus partes interesadas, que son los que están a tu nivel? ¿Y cuánto tiempo gestionas a tu equipo y cuánto tiempo te gestionas a ti misma? ¿Cómo es esa ecuación en tiempo? Del 1 al 100. Del 1 al 100. A ver, a mi equipo, Ajá, eh, lo gestiono del 100% del tiempo. Como es un equipo de ajá, investigación, lo gestiono un 40% y 40. un 60% diría que lo manejo yo y un 40% mi equipo, ¿no? Sí. Y ahora, Ok, mi y a tu líder, jefe no lo... eh, como ahora estoy liderando yo Pero todo te el tiene que proyecto sumar de 100, investigación. Rosa. Rosa, todo te tiene que sumar 100. O sea, el 100 es tu tiempo. Ujú. Divide tu tiempo en cada una de tus redes. Ya. En este caso, el proyecto de investigación, no Ujú. identifico todos los elementos del sistema. Ok. Soy yo y mi equipo de investigación, ¿no? No tienes Eh, pares, no tienes nada no, interesado, nadie. no. En este Vale. proyecto, no. Ok. ¿Y tu líder sí tienes? Mi líder, bueno, mi supervisor, podría decirlo que podría considerarlo como mi líder, ¿no? Sí. Pero, ajá, sí. Ay, ¿no Él lo, no más lo que todo. gestionas? Eh, bueno, sería algo para revisiones, algo bastante puntual, ¿no? Sería un 10%, pero que casi todo el proyecto lo gestiono mayormente yo y el 40% mi equipo. Ujú, Y tu más o equipo. menos así. Ujú. Ok. Ok. Bien, Rosa. Vamos a ver qué nos Ahora, dice el... ajá. ¿Ahora qué dices tú? Bueno, en este caso que es un proyecto de investigación, ¿no? Porque en anterior proyecto sí creo que puedo identificar estos tres, ¿no? A ver, Estos tres. Mi a líder, ver. a ver, 20%, eh, 20%. 20%. Mis pares, asumiendo que son 10 Ujú. horas, ¿ya? Para poner un poco en contexto ya. 20% mi líder y a mis pares unas 4 horas, ¿no? Un 40%. Ahí va unos 40. 40, 60. 60% 60. y el resto, claro, en gestionar a los asistentes técnicos, ¿no? Yo creo que podría ser una aproximación así en realidad. Ujú. 40. Ok, vamos a ver entonces. ¿Qué nos dice la teoría, Rosa? Ok. En opinión de dijo que es la persona que creó el dinero plástico, la tarjeta de crédito, ¿no? Y se convirtió en un líder de, de desarrollo de liderazgo y todo esto. Entonces, y organizacional. Entonces, él nos dice que un líder debería dedicar 50% de su tiempo a cambiarse a sí mismo, mirar hacia adentro, ¿no? Nos dice el 25% a gestionar a su jefe,
porque obviamente tu jefe es como tu primer cliente, ¿no? El 20% crear relaciones con el entorno, ¿no? De aquellas personas sobre las que no tienes autoridad formal, como mirar hacia los lados, los interesados, los stakeholders, todos. Y el 5% a su equipo, ¿no? Y entonces dice que estos porcentajes son válidas para cualquiera sea su nivel. ¿Qué te parece eso, Rosa? Buenísimo, sí. De hecho, sí, buenísimo porque, claro, el tiempo es bastante eficiente, ¿no? Y también creo Ujú, que tener esos rangos sí nos permiten a quizás no darle más tiempo quizás a, ¿no? a algunos pares, ¿no? Elementos, ¿no? ujú. ¿Y por qué crees que dice el 5% de los subordinados? El 5 para no estar haciendo esto del micromanager, de Ajá, muy estar bien, ahí, ¿no? Yo creo exacto. que, ajá. Exacto. Y porque además, Rosa, fíjate que dice 50% de su tiempo a mirar hacia adentro, o sea, cambiarse a sí mismo. Pero a mí me dice, cuando hago este ejercicio, mucha gente me dice, Joana, pero voy a estar mirando, o sea, a sí mismo, yo solito. Y digo, no, es que te tienes que mirar en acción, no te tienes que mirar solamente a ti mismo, mirándote el ombligo, ¿no? Entonces aquí lo que necesitamos entender es que cuando yo tengo el foco en mí, ¿verdad? En mi desarrollo, en lo que, en eso, en mirarme, en generar perspectiva de mí mismo en acción, mis subordinados van a aprender desde el ejemplo. Entonces, si yo doy el ejemplo, que es la única forma de enseñar, ya no necesito tener tanto tiempo de inversión en los equipos. ¿Vale? ¿Te hace sentido? Sí, claro, por supuesto. Rosa, ¿te hace sentido eso? Vale, Sí, sí, ok. sí, totalmente. Listo. Entonces, fíjense que una de las cosas que yo más me encuentro y pongo incompetencias desde nosotros, desde el coaching ontológico, nosotros hablamos de incompetencias a esa, ¿no? La falta de, justamente a no tener la competencia para, ¿no? Entonces, eh, no hay nada peyorativo en esto que quiero decir, ¿no? Entonces, fíjense lo que me encuentro, una de las cosas que yo me encuentro dentro de mi rol y dentro de lo más común que me encuentro es el desconocimiento de sí mismo, ¿no? Y esto, que fíjense cómo está, lo pone en relevancia este señor, no lo tenemos, ¿no? No, es una de las cosas que más descubro dentro de las organizaciones, de los equipos. Acabo de hacer dos eh, team building y antes de los team building hago entrevistas y cuando hago la entrevista le pregunto cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus áreas de oportunidad y la gente no se conoce, ni siquiera las fortalezas, ¿no? Entonces allí hay un espacio importante porque además cuando yo no tengo tengo desconocimiento de mí mismo y estoy en relación con el otro en la gestión, ¿qué es lo que normalmente pasa? ¿Qué es lo que uno descubre cuando pasa en los team building? Lo que normalmente pasa es que culpabilizo o señalo. No, nunca hago esto que yo siempre invito, la camarita hacia adentro, para entender cuál es otra responsabilidad en esto que está pasando, ¿no? Y sobre todo como líderes, ¿no? Que tenemos una gran responsabilidad porque el liderazgo nos da autoridad, nos da posicionamiento, pero nos genera muchísima responsabilidad. Entonces, cuando yo no me conozco, lo que hago es pensar, y lo veo en las entrevistas, es pensar que siempre la responsabilidad o la culpa lo tienen los otros y no yo. Entonces, yo no digo que todos tenemos, no, nosotros tenemos toda la culpa, pero tenemos algo, necesitamos entender que dentro de una relación hay una cuota de responsabilidad. ¿Bien? Y otra cosa que veo es no sabemos poner límites, ¿no? Y en esto no sabemos poner límites es que le decimos sí a todo, ¿no? No hay una, o sea, una incompetencia total de decir que no o a negociar las cosas que me piden o pedir con condiciones de satisfacción. Entonces, allí se genera un incumplimiento crónico, porque le digo así a todo y como después me preguntan, no lo hago, entonces no hay rendición de cuentas, digo que no, no, pero le digo que sí a todo, a todo le decimos que sí, que sí, que sí, que sí y no cumplimos nada. Entonces, desde allí, como nuestra identidad se ve comprometida, ¿no?
Otra cosa es el tema de la autorregulación emocional, un poco lo decía Alonso, ¿no? Que el tema de la autorregulación emocional, y ya lo vamos a ver en un ratito, es entender que si yo no gestiono mis emociones, pasan al menos dos cosas. Uno, implosiono, que es que somatizo, y otro, que exploto relaciones. Pasan dos cosas, no hay forma que no pase porque es una energía que se mueve, lo vamos a ver en un ratito. Entonces ahí hay una incompetencia muy grande. Si yo no me conozco, menos conozco mi historia emocional. Y otro, herramientas gerenciales. Por eso que este curso que vamos a abrir ahorita con el leadership tiene un toolkit de herramientas impresionante o sea, al servicio del desarrollo personal, porque o sea, es impresionante cómo hace falta que la gente, que los líderes tengan estas cosas, estas herramientas a mano para desarrollarse y hacerse cargo, ¿no? De esto que nosotros le decimos el accountability, la autonomía, la manera de hacerse responsable de su propio desarrollo. Otra cosa que veo, y por eso el tema del desconocimiento, esto seguramente me lo han visto muchas veces y lo pongo siempre, porque en este tema del desconocimiento hay un tema de la autopercepción, ¿no? Si yo tengo que invertir el 50% en mí mismo y no tengo ese conocimiento, no tengo ese ejercicio de mirar la camarita hacia adentro, pues no sé cuál es la percepción de mí mismo. Pero la autopercepción es la base de la comunicación, es la base de mi relación con el otro. Entonces, esto, y que yo seguramente me lo han escuchado contar y lo cuento siempre, es que esto fue un caso de la vida real donde un gerente joven una de las cosas que yo hago más en coaching es diseño de conversaciones y estábamos planificando una negociación. Y una negociación con un banco extranjero muy, muy grande y el negociador era un negociador experto, ¿no? Entonces, cuando yo le digo, vamos a ver, dime cómo van y estábamos viendo y diseñando la negociación, cómo es. Él me dijo, Giovanna, Dan es un tiburón. Entonces yo quiero que alguien me diga que si yo digo que voy a una negociación diciendo que el otro es un tiburón, ¿cómo voy a esa negociación? ¿Quién me cuenta? Si no voy a estar como las maestras, voy a decirle el nombre y me contestan. Así, alguien está hablando en el chat. Asustado, muy bien, Lisa, muy bien. Asustado, ¿verdad? O sea, ya voy perdiendo, porque si yo creo que es un tiburón, y de verdad esa era una de las cosas que estábamos justamente trabajando, porque él sentía que todas las negociaciones las tenía perdidas, pero no se daba cuenta, fíjense lo que les estaba diciendo hace rato, él no se daba cuenta de cuál era su cuota de responsabilidad en esa mirada. Y desde allí empezamos a trabajar su autopercepción. Entonces, fíjense cómo cualquier cosa que yo me relacione con otro, siempre empiezo con uno mismo. Lo vemos, ¿verdad? ¿Se entiende? ¿Sí? Que alguien me conteste, porfa. Que no Sí, sea Alonso. Sí, sí, se entiende, se Pero entiende. que alguien me conteste. Todo claro. Ok. sí. Gracias, Walter. Gracias. Ok, entonces, ¿qué competencias veo yo que son súper importantes dentro del desarrollo de liderazgo en los equipos? Primero, el pensamiento estratégico, ¿no? Esa mirada que me permite tener la mirada sistémica del proyecto, o sea, cuál es el objetivo, cómo es que tengo que organizar, cómo es que tengo que, o sea, que entender que hay estos niveles, estrategia, táctica, operación, cómo necesito planificar el trabajo, cómo la planifico, cómo los resultados, cómo hago las tareas. Bueno, ustedes ven el EDT para esto. Entonces, yo necesito tener esa mirada como satelital de ver todo desde arriba para poder desarrollar la visión, generar todas estas cosas. Ahorita vamos a ver un poquito más desarrollando este pensamiento estratégico porque no lo estamos viendo en el leadership, pero aquí sí. Otra cosa es gestión del tiempo. Señores, ustedes trabajamos en proyectos
y es una de las variables más importantes del proyecto, ¿no? Entonces, o es una de las triples restricción. Y lo vemos en el proyecto, pero no lo vemos en nuestra gestión. Y es una de las cosas más importantes de desarrollar el tema de gestión de tiempo. Ahorita lo vamos a ver. Y luego la toma de decisiones, ¿no? Es como aprendemos eso que decía él, a no escalar lo que no es necesario, ¿no? Hacernos cargo, o sea, a generar autonomía, hacernos cargo de lo que hacemos. Y el accountability, es decir, asumir las consecuencias de porque en la toma de decisiones, según lo que yo, según dentro de mi experiencia cuando hago coaching, es que justamente la gente tiene temor de tomar decisiones por las consecuencias que advierten, ¿no? El temor a las consecuencias. Pero cuando uno es líder, esta forma parte de su rol, es eso, tomar decisiones y cómo establecemos criterios para tomar decisiones más claras o más asumir, contemplando los riesgos. Y luego el Y diseño de además, conversaciones, ¿no? Esto es una de las cosas que yo más trabajo. Lisa, ¿me ibas a preguntar algo? No. Ah, sí, ajá, sobre el Lisa, punto nomás que estás mencionando, dime. me parece súper relevante lo que estás mencionando, porque Ujú. además, como líderes, a su vez, nosotros tenemos que crear el ambiente para que el equipo también pueda adquirir esas competencias. Así es, así es. Lisa, Porque ajá. como mencionabas vos, esas consecuencias a veces vienen arrastrando por un temor de cometer errores. Exactamente, exactamente, Lisa. Pero ahí justamente, Lisa, y ahí por eso lo decíamos y por eso parto siempre del tema del ejemplo que debemos dar para que nuestro equipo, porque nosotros le podemos decir al equipo muchas cosas, pero si el equipo nos ve haciendo eso, tomando decisiones y asumiendo los costos de las decisiones, porque yo siempre le digo cuando trabajo, doy talleres de toma de decisiones, le digo, ¿cuándo sabemos que una decisión es buena? Lo sabemos después, nunca antes. No hay forma de saberlo antes. Eso es como, imagínense, tener una bolita mágica. Obviamente tomamos las previsiones, tomamos los riesgos, vemos las cosas. Obviamente tenemos toda esta técnica para tomar las decisiones, pero nosotros como líderes necesitamos asumir las consecuencias de los errores incluso para que nuestro equipo aprenda a hacerlo. Acabas de decir algo sumamente relevante, Lisa, pero necesitamos empezar con nosotros. Cuando ellos aprenden que no hay problema con asumir los errores, y no es que ya me equivoqué y no hay problema, no, es que me hago cargo de lo que pasó, ¿no? Porque no solamente es cometí errores y todo el mundo es humano y cometemos errores, no, por supuesto, pero me tengo que hacer cargo de ese error. Me doy cuenta del error, asumo mi responsabilidad y me hago cargo, ¿no? Para resolverlo, para sustentarlo, para solventarlo. Pero gracias por tu participación, Lisa. Vale. Y luego diseño de conversaciones. Fíjense, y ahorita vamos a ver el tema de la comunicación, y que es fundamental, pero eh, una de las cosas que siempre les digo, y por eso trabajo más en coaching, diseño de conversaciones, porque todo el mundo dice, no tengo tiempo, ¿no? Y ahí está arriba el tema de gestión de tiempo. Precisamente porque no tienen tiempo, tenemos que diseñar conversaciones para que mi conversación con la otra persona sea quirúrgica, sea clara, tenga claro el objetivo, tenga clara la petición, tenga claras las condiciones de satisfacción, tenga clara todo, porque yo voy a tener una conversación, no 50, no 5, no 10, no 20, no voy a repetir lo mismo, porque le estoy invirtiendo el tiempo a diseñar la conversación. Entonces, ya ahorita vamos a ver un poquito este tema y lo vemos en leadership, lo vemos muchísimo con el tema del feedback. Entonces, gestión del tiempo, ¿no? Eh, Voy a desarrollar solamente dos, la gestión del tiempo y pensamiento estratégico. La gestión del tiempo, tenemos que tener claro algo importantísimo, que todo lo que necesitamos es atención, pero hoy la atención es el recurso más valioso, ¿no? Para todo nuestro entorno. Ahorita todo el mundo está luchando por nuestra atención, ¿no? Desde allí que el dedicar atención a lo que merece ser atendido sea todo un desafío, ¿no? Entonces, como claves para la atención plena, ¿no?
cómo podemos tener atención plena, porque fíjense que cuando uno desarrolla, yo siempre lo digo, el tema de la presencia, de estar aquí y ahora, imagínense que yo les estoy dando, revelando el secreto de la eterna juventud. Pero si ustedes no me están atendiendo, no escuchan lo que estoy. Un segundito que creo que tengo un tema de. Un segundito. Disculpen, tenía un tema doméstico. Ajá, entonces la atención humana, les venía diciendo que la atención humana es ya, hoy en día que todo el mundo se pelea por nuestra atención, la misma atención humana es itinerante, ¿no? Entonces, la energía que tenemos que tener para estar en atención plena es muy fuerte, ¿no? Necesitamos tener esa conciencia de estoy aquí y ahora para tal cosa, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Qué nos ayuda a esto? Primero, simplicidad y foco, ¿no? Porque cuando yo tengo foco, cuando tengo la atención plena en algo, señores, es un láser, y yo se los digo porque es una de las cosas que yo más trabajo, lo he trabajado en mí y lo trabajo en los otros. Entonces, ¿cómo hacemos que nuestros entornos de trabajo laboral, de la casa, del carro, del escritorio, de la oficina, sea simple, ¿no? Para que no haya estas cosas que nos quiten la atención y nos muevan la atención y nos enfoque, ¿no? Presencia, atención, foco. Luego hacernos cargo de la infoxicación, ¿no? Como les decía, todo el mundo está aquí en nuestro entorno, entonces estamos abrumados con tanta información. Y hay esto que se llama el FOMO, que está en inglés, que dice Fear of Missing Out, o sea, el miedo de perderme algo, ¿no? El miedo de perderme la última noticia, el miedo de perderme el último TikTok, el último miedo de perder, o sea, hay algo que empieza a generar ese temor de querer saber lo último que está pasando en el mundo o entonces, hacernos cargo de esto y entender que forma parte ya de nuestro entorno, ¿no? Quietud y descanso, ¿no? Muchas veces me dicen, no, Giovanna, yo no puedo parar. Y es verdad, cuando estamos en el tren bala, lo digo muchas veces, como tenemos dos cosas, ¿no? Primero estamos en automático, que es andar como en piloto automático, como andar como en la rutina, ¿no? Vamos como un robocito. eh, o estoy en el tren bala. Si estoy en el tren bala y voy a toda velocidad, pues el paisaje lo veo, no lo veo rayitas. ¿El paisaje no está? No, el paisaje está. Lo que pasa es que yo con la velocidad que tengo no lo veo. Eso en el día a día es que hay cosas evidentes que pasan a mi alrededor que no veo, pero están allí, sino que como yo estoy en la velocidad no lo veo. Y es verdad, cuando alguien está tan acostumbrado al piloto automático y está tan acostumbrado al tren bala, no se da cuenta. Entonces necesitamos ir introduciendo pequeños espacios de quietud y de descanso para hacer que nuestra mente y nuestro cuerpo empiece a consumir menos energía y se vaya recargando de energía todo el día, porque yo siempre le digo a todo el mundo, tú puedes apretar el acelerador todo lo que quieras, pero sin gasolina no hay forma. Entonces, quietud y descanso para una mejor gestión. Y luego estos rituales de conexión, ¿no? Estos rituales de decir, como, ¿las rutinas son buenas? Sí, claro, pero yo entro y salgo de la rutina. El tren me lleva a veces rápido, sí, pero yo entro y salgo. Entonces yo necesito tener esos rituales, necesito crearme esos rituales. Entonces, porque si no, el tiempo o sea, el tiempo es el recurso más valioso y el que menos le organizamos y el que menos le damos este valor. Entonces, cómo organizar el tiempo nos ayuda a tener una mejor gestión y además le enseñamos a nuestra gente y a nuestro equipo a cómo organizarse también para la gestión. Entonces, gestión del tiempo, importantísimo, así como lo ven para sus proyectos de vida.
Y luego el pensamiento estratégico, ¿no? El pensamiento estratégico yo lo tengo aquí justamente entre el yo y el contexto, porque está como en ese limbo, ¿no? Acuérdense que estamos hablando de 3 niveles, que es lo que estamos mostrando ahora en el próximo curso de leadership. Y este curso tiene estos 3 niveles. Yo, que es el que estamos hablando, el contexto, que es el que viene después, y después el equipo. Vamos a hablar de estos 3 niveles, ¿no? Aquí todavía estamos hablando de gestión de sí mismo. Entonces, este pensamiento estratégico nos ayuda a generar la visión. Un proyecto sin la visión, hacia dónde va, cuál es el objetivo, no va a tener ni resultados ni impacto, ¿no? Entonces, generar la visión como líder es súper importante y es una de las cosas que también, de las cosas que tengo que trabajar mucho cuando hago liderazgo en coaching. ¿Por qué? Porque además la visión nos da rumbo, es decir, hacia dónde vamos, nos va el ritmo, a qué ritmo vamos, y alineamos a todo el equipo. Todo el esfuerzo, toda la energía del equipo va hacia esa visión. Y luego nos permite salir de la rueda del hámster, ¿no? Estamos en automático, dale, 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 la rueda del hámster, estamos ocupados, estamos haciendo cansados, agotados, desgastados, pero quizás estamos haciendo cosas sin tener claridad de la visión que tenemos. Entonces, el pensamiento estratégico, la estrategia nos sale de la rueda del hámster. Y luego esa pregunta, ¿no? Esta reflexión estratégica de ¿para qué? ¿Para qué estamos haciendo lo que hacemos? Esta es la mejor forma de hacerlo, ¿no? Estas preguntas que nos hacen salir. Luego, ¿cómo contribuye este proceso, acción, actividad o tarea al resultado? ¿No? Porque si algo nos permite el pensamiento estratégico, cuando creamos la visión, es decirnos que el plan táctico y la tarea operativa tiene que ir en relación con ese tarea, actividad, acción, resultado, tiene que ir directamente a impactar en el resultado, ¿no? No es hacer cosas por hacerlas. Ustedes, obviamente, todos han visto ya el 4R, por eso es que el 4R justamente es una gestión de proyectos basada en resultados. Y para eso necesitamos tener todos esta visión. Tenemos que tener ese pensamiento estratégico para llegar a esa visión. Entonces, para finalizar la parte del yo, que es este primer nivel dentro del curso de leadership, ¿no? La invitación es a eso, ¿no? Lo dijo Sócrates hace miles de años, es decir, conócete a ti mismo, ¿no? La invitación a ese viaje interior, a mirarnos en todo momento para entender cuál es nuestra propia responsabilidad en lo que nos pasa alrededor de la gestión, ¿no? Porque, como habíamos dicho, el talento es necesario, pero no suficiente, porque además exige acción, ¿no? Cuando yo estoy en interacción con el otro, yo estoy haciendo algo y de allí haciendo, relacionándome con el otro, me desafía, me mueve, me desarrolla, me potencia, ¿no? Necesita dedicación, es decir, mi desarrollo, lo que yo hago, cómo me desarrollo como líder, necesita dedicarse, necesita tiempo, necesita estar abierto y consciente a eso. Cultivarlo, porque no es solamente una acción, no es solamente dedicarme un día, es una semilla que hay que sembrarla, hay que regarla, hay que cultivar lo que hacemos una y otra vez. Agradecimiento de estar en el mundo, ¿no? Para agradecer lo que ya tenemos y sabiendo, y una de las cosas que me pasa mucho también en coaching, que no vemos las fortalezas que tenemos, ¿no? Agradecer que todos los que estamos aquí, si ya estamos en este grupo, tenemos muchas cosas que agradecer, tanto en lo personal, en lo laboral, en los desafíos que nos plantea la vida, en las oportunidades de trabajo que tenemos. Entonces, partir del agradecimiento nos ayuda y nos potencia muchísimo a seguirnos desarrollando desde la paz y desde la tranquilidad para seguir creciendo y desarrollándonos todos, ¿no? Y para eso humildad, porque necesitamos las cosas
Lisa, hace rato, el cometer errores, el decir no sé, dentro de un momento, espacio laboral es casi que un pecado. Y entonces, cómo desde la humildad aprendemos a recorrer, aprendemos a reconocer que no sé, aprendemos a pedir ayuda, aprender a dar apoyo mutuo, ¿no? Entonces, esa es la invitación en este nivel de el yo dentro del el curso del chip que vamos a lanzar. Conócete a ti mismo y tenemos muchísimas herramientas que ya a los que se animen a hacerlo lo van a ver. El segundo nivel. El segundo nivel es el contexto, ¿no? Y el contexto que es que la invitación es comprender para intervenir, porque nadie puede intervenir en un contexto que no conoce y que no entiende, ¿no? Entonces, y para eso, una competencia básica importantísima es la influencia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos en un proyecto, estamos en ¿no? Estamos en la red, en toda la red del proyecto, y si es verdad, tenemos jefes y tenemos equipo, ¿no? Que ahí sí hay jerarquía y tenemos autoridad formal, pero hay muchos espacios, ¿no? Estos espacios, estos vasos comunicantes que tenemos que abrir hacia los lados, donde no hay autoridad informal, no hay autoridad formal. Tenemos stakeholders que no tenemos autoridad formal sobre ellos. Entonces, lo único que podemos hacer es generar influencia, ¿no? Entonces, y para eso, también dentro de la influencia, necesitamos compartir la visión. Porque con el pensamiento estratégico que aprendemos a generarla, como a construirla, elaborarla, entenderla, cuál es y para dónde vamos y todo esto, pero necesitamos compartirla, ¿no? ¿Para qué? Para que todos se sumen, para que todos se alineen, para que todos estén en la misma dirección. Pero compartir la visión exige unas competencias comunicacionales importantes para que la gente, para conectar a la gente y que se sume a esto que es el proyecto con la visión. Luego la autoridad informal, que es otra de los elementos de la influencia. Eso lo profundizamos muchísimo en el curso de leadership. No lo voy a poner exactamente hoy, pero sí lo quiero nombrar, porque tenemos muchos elementos y descubrimos, una de las cosas que se descubre, y lo hemos visto en todos los cursos, es que la gente descubre que tiene elementos de autoridad formal que no conocía y que además generaban una influencia increíble, ¿no? Entonces, una de las cosas que está de autoridad informal es, por supuesto, el conocimiento técnico, ¿no? Cómo lideramos a partir del rol que ejercemos y de lo que sabemos, de lo que conocemos cuando nos volvemos una referencia. La actitud colaborativa, cómo eso forma parte, y dice, oye, yo soy colaborador, yo soy actitud colaborativa, y no sabía que eso formaba parte de la influencia. Otra, la empatía, ¿no? Otra de las cosas que forma parte de la autoridad informal, la asertividad, ¿no? También parte de la autoridad informal. Y una cosa que ya lo estamos, y por eso lo incluyendo dentro de del desarrollo de liderazgo de nuestra comunidad, tiene que ver con el networking, ¿no? Tiene que ver con el capital social, esas redes de contacto que tenemos que cultivar también para generar este tema de autoridad informal. Entonces, eso es uno de los grandes bloques dentro del nuevo curso de leadership, ahí lo desarrollamos muy bien. Y luego la estrategia de comunicaciones, ¿no? Porque como tenemos muchos interesados, muchos stakeholders dentro de nuestra red, ahí tenemos que tener una estrategia para comunicarnos para que el proyecto llegue a buen puerto. Entonces ahí tenemos RASI, tenemos materiales de comunicaciones y también tenemos muchas herramientas para todo este tema de cómo generar eh, una buena comunicación a todos nuestros stakeholders. Luego la comunicación efectiva, que es la base de todo el tema de la influencia, ahorita lo vamos a ver, y el conflicto y negociación, ¿no? El conflicto y negociación, que es otro de los grandes bloques del curso, donde justamente los invitamos a diseñar, y aprendemos a diseñar la negociación, empezamos a generar, entendemos todos los elementos,
¿no? Opciones, alternativas, el sí positivo, todos estos elementos de generar, el foco de generar relaciones de confianza para desarrollar negociación. Entonces, todo este capítulo de influencia se desarrolla mucho, mucho y muy bien dentro del curso de liderazgo. Pero fíjense que ustedes ven todos estos elementos, compartir la visión, el desarrollar la autoridad informada, la estrategia de comunicación, la comunicación efectiva, el conflicto y la negociación, tiene como base, ¿no? Y como les decía hace rato, el tema es de comunicar, es conectar, ¿no? Comunicar no es hablar, comunicar no es explicar, comunicar no es exponer datos, se trata de conectar. Y para eso, una de las cosas, y desarrollamos muy bien dentro del uso, pero aquí hay una cosa básica que vemos ontológico que tiene que ver con la coherencia del lenguaje, cuerpo y emoción. Y cuando digo lenguaje, es eso que digo, ¿no? Eso que estoy elaborando para decir lo que estoy diciendo. Lo que siento, es decir, entender que cada vez que yo estoy sin, ¿no? No hay forma de hacerlo, ¿no? Y luego mi postura corporal, ¿no? Ese lenguaje que dice, ese cuerpo que me acompaña en lo que digo o en lo que callo. Entonces, fíjense que aquí hay una cosa importante porque el 70% de la comunicación es con emoción. Entonces, lo que yo digo, que es súper importante porque necesitamos elaborarlo en buenos términos, el, pero para que el mensaje se transmita y llegue al otro lado, es decir, coherencia, estas tres cosas. ¿Cuántas veces tenemos la conciencia de esto cuando conversar? ¿Quién me quiere? ¿Quién me quiere comentar? ¿Tú me quieres comentar? ¿Cuál fue la Walter. pregunta? Ajá. Rosa, ok. ¿Cuál fue, cuál fue la pregunta? Un poquito se me entrecortó la... Ah, le llamas, sí, es que a veces te tengo un tema ahí con la... Ajá. O sea, si ves la coherencia de lenguaje, cuerpo y emoción, lenguaje para transmitir el mensaje, que está en coherencia, y por eso a veces es complicado el mensaje, porque estos tres ámbitos no están en coherencia. ¿Qué tan consciente tienes de esto? Del 70%, por ejemplo, del cuerpo y la emoción. A veces puede darse el caso, ¿no? De que no hay mucha coherencia, ¿no? Más que todo, quizás cuando lo que se dice no necesariamente quizás es algo parte de las convicciones, ¿no? O parte de las Ujú, experiencias, ¿no? Muchos ujú, casos, escenarios donde quizás ahí sí puede haber cierta diferencia, ¿no? claro. ¿Esta Rosa? Uy, se me entrecortó Sí. la Ajá. señal, Te pero digo sí, que ajá. ¿Escuchaste la pregunta? Si tú y yo estamos conversando, ¿cuántas conversaciones hay? ¿cuántas conversaciones hay? Sí. Varias, ¿no? Bueno, hay una sola conversación con diferentes intercambios de ideas, ¿no? Ah, Este, ujú. ¿cuáles son las otras?
Uy, creo que no me ayuda mucho la red, Giovanna. Por ratos se me va la señal. No, sí, a mí, yo no sé, también se me está yendo. Ok, fíjate, Rosa, fíjate por qué es tan importante el 70% aquí, ¿no? Es si yo tengo una conversando públicamente, es una vez, están sucediendo dos conversaciones, yo conmigo misma y tú contigo. Entonces tenemos dos conversaciones privadas y una conversación pública, ¿no? Importante que más cuerpo. Y el cuerpo no miente. ¿Qué te parece? Lo- ¿Me escuchas? Con todo, en todo el tiempo. Sí, ¿Me sí, escuchaste? No. Ajá, sí. Sí, sí, te he escuchado. ok, Te estaba comentando de que tienes ajá, toda la razón. A veces no somos conscientes de que existen estas dos conversaciones, ¿no? La inter exacto, y la personal, ¿no? Pero ahora que lo exacto, pones en contexto, sí, siempre está esa voz interna exacto, diciéndote cosas. exacto, exacto. Entonces, imagínate tú que viene una investigación aplicada 10 veces y viene la onceava y y tú te pones tu sonrisa de, ¿no? Y tú dentro estás, pero ¿por qué no anotas? ¿Por qué no sé qué? Y con claro, lo que transmite no llega. ¿Lo ves? Sí, ¿Sí? sí. Ujú. Ok, ok. Vale, entonces por eso es el poder que tiene este 70% del cuerpo y la emoción, porque estoy transmitiendo más allá de lo que digo, ¿no? Bien, entonces fíjense que aquí tenemos, ¿verdad? El tema este de la energía, ¿no? Esta emoción que está aquí, porque la emoción, la gestión emocional, las emociones es energía que se mueve, ¿no? Entonces, la emoción es la forma como reaccionamos o respondemos al mundo, ¿verdad? Y cuando estamos reaccionando, cuando reaccionar y cuando responder, o sea, nos constituye y es la forma como yo reacciono o respondo. Pero yo reacciono, y a todos nos ha pasado que de pronto pasa algo y ¡pum! Nos enciende o nos hace llorar y uno siente como que te asalta, ¿no? Y es que forma parte de nuestro emocional, desde pequeñitos hemos creado y hemos creado con una historia, pero hay muchas cosas que hemos reprimido, ¿no? Porque, por ejemplo, los hombres no lloran, las mujeres no te molestes porque te pones fea, ¿no? Y hemos ido reprimiendo tristeza y rabia. Entonces, eso de pronto nos asalta, ¿no? ¿Por qué? Porque recrea las situaciones una y otra vez. Entonces, la forma como reaccionamos al mundo. La forma como respondemos es cuando nos damos cuenta, entendemos, y fíjate, allí dentro del curso hay unas herramientas buenísimas que es, pero pienso, procedo, ¿no? Que entiendo que hay un espacio para parar, entiendo que hay un espacio para... Entonces me doy cuenta, paro, pienso, o sea, reflexiono sobre eso y procedo de manera. Desde allí, entonces estoy respondiendo, porque ya me doy cuenta. Entonces, no hay forma de no sentir, no hay forma de no sentir una emoción. Muchas veces no la sentimos porque estamos en el piloto automático, en un tren bala, pero siempre estamos en una emoción. Y luego somos responsables de cómo nos sentimos, es decir, si es nuestra historia emocional, pues todo lo que nos pasa tiene que ver con lo que a nosotros nos ha pasado durante toda nuestra historia. Entonces, ¿por qué? Porque si no todos sentiríamos lo mismo de la misma manera y no es así. Entonces, esto es una buena noticia porque yo me puedo hacer cargo de lo que yo siento y no le puedo dar el poder a nadie. O sea, nadie tiene el poder de hacerme sentir de ninguna manera.
yo se lo doy cuando... Entonces, y esto me pasa mucho cuando trabajo, por ejemplo, atención al cliente, que la gente necesita entender que cuando la gente viene con su historia y con su situación, y las personas necesitan entender que no es conmigo. Y la gestión también, cuando estamos en la gestión y viene molesto, viene alguien con... Entonces entender que de alguna manera tiene un mal día, pero no tiene nada que ver con nosotros. Pero si nosotros ese día hay algo que engancha con nuestra historia, se hace. Entonces, nosotros somos los responsables de cómo nos sentimos. Nosotros somos capaces de generar rituales y por eso hablábamos de estos temas de desconexión, de drenaje, de energía, porque el, para hacernos responsables de cómo nos sentimos, ¿no? De hacernos cargo de cómo nos sentimos. Y luego que el cuerpo no miente, ¿no? Porque si esa energía no se va a ningún lado, se queda con nosotros, y si se queda con nosotros está ahí enquistado. Entonces el cuerpo recrea una y otra vez las cosas. Entonces el cuerpo no miente, pero como se los dije al principio, el tema de la autorregulación, hay dos cosas. Si yo no soy consciente de mis emociones, pasan dos cosas, o erosión o exploto relaciones, o sea, porque va hacia adentro, hacia afuera, porque es energía. Entonces necesito ser muy consciente de eso. Entonces, lo decía Alonso al principio, el tema de la gestión emocional es súper importante. La autorregulación emocional, conocernos, es súper importante porque siempre estamos en relación con el otro, pero la relación con los mismos predice mi relación con el otro. Bien, ¿sé aquí? ¿Alguien conteste, por favor? Que alguien me conteste, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, todo bien hasta ahora. Gracias, Walter. Otra cosa que forma parte de esta parte de esta parte del contexto, ¿no? Porque hablábamos del conflicto y la negociación, necesitamos entender y primero reconciliarnos con el conflicto. Y eso no quiere decir que estemos molestos con todo el mundo todo el día, pero necesitamos entender que la fricción humana es real. Entonces, cada persona, o sea, literal, cada persona es un mundo. Entonces, en contacto, en constante fricción. Entonces necesitamos entender que el conflicto forma parte de nuestra interacción humana. Pero el conflicto no es un problema, sino que depende de las emociones que están detrás o subyacente al conflicto. Entonces fíjense que en el conflicto es que decimos si hay una situación de acuerdos, pero hay temor, que es lo que subyace, entonces hay sumisión, ¿no? A mí me pasó mucho con un dueño de una empresa y yo es muy cierto que la gente no se da cuenta de las cosas, ¿no? Entonces él me dice, Giovanna, pero yo ya había hecho entrevista de su equipo, yo sabía cómo era él y además se nota una persona evidentemente autoritaria, de ese liderazgo tradicional. Y me dice, Giovanna, pero yo tengo reuniones con mi equipo y en mis reuniones siempre estamos todos de acuerdo. Y yo, o sea, él estaba convencido, realmente convencido, que todo el mundo estaba de acuerdo, en serio. No se daba cuenta del tema, o sea, nuevamente, no se daba cuenta su cuota de responsabilidad en esta relación, que generaba temor, que generaba, ¿no? Su forma, de hablar, su forma de ser, su forma de decir, su forma de interactuar con los otros generaba temor y además era el dueño de la empresa, ¿no? Entonces, esta sumisión, la gente sí señor, nadie le llevaba la contraria, nadie le llevaba nada. Entonces, su compañía estaba su equipo gerencial totalmente sumiso. Luego, pero si nos vamos al otro extremo, donde hay mucha confianza y hay de acuerdos, buenísimo, ¿no? Todos estamos como entre amigos, todos somos chéveres, todos nos llevamos súper bien, no pasa nada, ¿no? Todos estamos
pensando lo mismo, ¿no? Por ahí dicen que si todos estamos de acuerdo y nos llevamos bien, está pensando una sola persona, ¿no? Piensan lo mismo, una sola persona está pensando, ¿no? Entonces, cuando hay acuerdos y confianza, pues estamos como estancados, ¿no? En este aburrimiento de que no nos sale. Entonces, si nos vamos a la matriz de arriba, entendemos que cuando hay diferencias, donde en los acuerdos quizás no hay las diferentes opiniones, si el temor es lo que subyace a las diferencias de las opiniones, ahí es el conflicto. ¿Por qué? Porque hay temor, ¿no? De decir las opiniones diferentes, ¿no? Entonces ahí se empieza, cualquier opinión diferente genera conflicto. Por ejemplo, en el caso de este comité, ¿no? Pero si hay diferentes opiniones y hay confianza, hay evolución. O sea, yo puedo, de una red o de un equipo, yo puedo decir lo que pienso y lo que siento, que es diferente a lo que tú piensas, pues evolucionamos, porque hay cosas que yo no veo que tú sí, o tú no ves cosas que yo veo, y de allí, ahí es donde la energía y el potencial de la multidisciplinariedad, de mirar las cosas de diferente manera, de que hayas varios personas viendo una misma situación. Entonces hay evolución. ¿Entiende esto? Diga, que alguien me diga si está, si lo ven. Gracias, Rosa. Ok, entonces fíjense que para cerrar el texto, ¿no? Entender que todo lo que hacemos en un proyecto lo hacemos a través de las personas y todo lo que lo tenemos a través de las conversaciones. ¿Por qué? Porque yo les digo, y la conversación es la unidad mínima de acción. Entonces, las conversaciones son como ir al gimnasio, las conversaciones son el diseño de las conversaciones, son conversaciones, pasar esa interacción, conversaciones difíciles, conversaciones significativas, conversaciones poderosas, todo tiene que ver con eso porque todo lo logramos a través de las conversaciones. Entonces, atrevernos a diseñar y sostener estas conversaciones son los que nos dan ese músculo emocional y nos generan mirarnos, ver que somos capaces de dar a partir de mi relación. Eh, Vamos al equipo. Y con el equipo, fíjense que en la primera parte yo puse a Jordan como solito, ¿no? Que era yo, no está en discusión. Para lograr el campeonato del Dream Team del 82, pero que formaba parte del equipo. Para llegar a una, eh, a un más allá, sentirse parte de más grande que sí mismo, tiene que con nosotros para otro nivel, ¿no? La visión que tenían ellos, el Dream Team, sacar el fútbol norteamericano a nivel internacional, el europeo, el básquetbol europeo también tenía mucho nivel y lograron la medalla de oro del 82, ¿no? El Dream Team, donde él era un más. Entonces, fíjense que hasta ahora ni las finanzas, ni la estrategia, ni la tecnología continúan siendo la ventaja competitiva decisiva y poderosa. Precisamente porque todas las personas, la calidad de conversaciones. Entonces, siempre estamos con alguien dentro de una compañía.
Entonces, ¿qué me encuentro yo? ¿Qué problemas habituales me encuentro? Una serie de disfunciones, ya lo vamos a ver. No conocer el impacto en la gestión del otro, ¿no? No soy un labor, digo, o sea, no entiendo que formo parte de una cadena de valor. Fue rendición de cuentas, eso de lo que decía accountability, del asumir la gestión como resultado, entregables resultados, ¿no? Eh, no hay espacios para la coordinación efectiva, ¿no? Las reuniones o son largas, no tienen, no, no, no generan resultados de la gestión. Y otra cosa que es muy importante que no hay cultura de feedback, ¿no? No soy parte eh, de constructivo, ¿no? Interacción constructiva, pero no hay cultura de feedback. Entonces nos vamos a las disfunciones del equipo. Las disfunciones del equipo es un libro de Patrick Lencioni, que es como lo más resaltante de lo que se trabaja ahora. Si quieren, nosotros tenemos. Y él dice que hay 5 disfunciones que suceden en todos los equipos y yo lo he comprobado en cada uno de los team building que hago, ¿no? Lo he comprobado en todos. Que cuando yo hago la entrega de resultados, el team building, porque hago las entrevistas, ¿no? lo muestro y después muestro esto, digo, va todo exactamente lo mismo, ¿no? Primera, ausencia de confianza. Y cuando hablamos de ausencia de confianza, esto lo vemos mucho también en el curso de leadership. Cuando hay ausencia de confianza, hay invulnerabilidad. No soy capaz de abrirme, no soy capaz de mostrar mis errores, no soy capaz de decir no sé, no soy capaz de pedir ayuda, ¿no? Porque no confío, no sé cómo otras personas lo van a tomar, no sé cómo. Entonces, no me abro. Cuando no hay, porque además esto va de arriba, cuando no hay de yo comunicarme desde la apertura, realmente desde la autenticidad, empieza a generarse el temor al conflicto, ¿no? Entonces, no hablo, no digo nada por no pelear, por no caer, porque no empeorar las. Entonces empieza a generar armonía artificial. Esto se ve clarísimo, ¿no? Donde se conversa como si solamente estuviéramos en la orilla, ¿no? Nos bañamos en la orilla, estamos ahí, pero muy super conversaciones muy oficiales, no conversaciones detrás, ¿no? Este allá, este aquí, este allá. No hay una visión clara ni frontal. Entonces hay una armonía artificial, ¿no? Hay esas cosas que se llaman como esos elefantes en la sala, esos grandes temas que no se hablan en los equipos. Esto, armonía artificial, y este tema lo que me dice, genera falta porque pensamos que yo, tú, vamos a enseñarnos porque nadie se compromete, no hay rendición de cuentas, no hay no te das cuenta del impacto de no hacer otro, el incumplimiento, el decir que no, entonces no, te digo sí, 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 pero no cumplo, ¿no? Entonces esta falta de compromiso como el compromiso es algo así irrelevante. Entonces empieza a haber ambigüedad, ¿no? Empiezan a haber estos espacios de coordinación que no están claros, ¿no? Esto no es mi parte, esto no es mío, no sé qué, entonces empiezan a difuminarse esos espacios. Y por supuesto se evitan las responsabilidades, porque no, es mi del correo, yo hice no sé, esto no sé qué, a mí no me lo dieron, esto no me queda claro, este no es mi rol. Entonces empieza esa evitación de responsabilidades y obviamente empieza los estándares bajos, la gestión en un nivel súper mínimo, ¿no? Y cuando los estándares empiezan a bajar, eh, hay falta de atención a los resultados conjuntos, ¿no? La gente empieza a dedicarse a sí misma, es decir, bueno,
¿no? Porque me pasa mucho que hay, obviamente, en tema de capacidades, una gente que te dice, "Ah, no, este equipo no sirve, aquí yo solamente voy a ocuparme de mí, voy a ocuparme". Entonces, obviamente, su equipo, todo funciona súper bien, pero no se relacionan con los demás, no generan ninguna no sé nada de ellos. Entonces, las personas se centran en sí mismas, en el estatus y en el ego. ¿Hace sentido esto? ¿Sí? Ya vamos terminando. ¿Sí? Que alguien me responda, porfa. Sí, Gracias. Entonces, fíjense que la base, ¿no? Como está, vieron aquí, la base es la confianza, ¿no? La base es la confianza. Entonces, como líderes tenemos que tener clarísimo que la confianza es el pilar fundamental, que lo que nosotros tenemos que generar en nuestro equipo es confianza. Pero la confianza tiene tres elementos, ¿no? Como tres ámbitos: la responsabilidad, la capacidad y la sinceridad. ¿Qué significa esto? Significa que cuando estoy, la confianza no se decreta, ¿no? La confianza es un juicio, la confianza se construye, ¿no? Entonces, la base de por ahí. Entonces, necesitamos entender que la confianza tiene estos ámbitos y necesito construir la confianza con los demás en función de estos tres ámbitos. Primero, es decir, confío que la persona va a dar esta tarea o que cumple el compromiso, ¿no? Porque los ha cumplido antes, porque, ¿no? Y si no los ha cumplido, pues necesito, necesito compromiso, porque hasta el momento no los ha cumplido, entonces, ¿no? Entonces, ahí tenemos estas dos cosas: o confío porque es responsable, o le puedo hacer responsable porque es en los compromisos. Luego, en la capacidad, es decir, confío en que es competente para realizar la actividad, ¿no? O sea, ¿en qué baso mi confianza? Ah, por supuesto, le estoy dando este rol, le estoy dando esta tarea, le estoy dando estoy delegando en este porque obviamente entiendo que es competente, ¿no? Y luego la sinceridad, confío en que no hay diferencia en lo que piensa y lo que dice, ¿no? Que es honesto cuando me dice que sí. Entonces, estas tres cosas son como estos hábitos y criterios para yo construir la confianza en los otros. O sea, porque como la confianza es sumamente complicada, necesito en gestión basarme como en estos tres principios para decir, ok, confío en eso. Si lo tiene, confío. Y si no lo tiene, construyo la confianza a partir de ahí. ¿Lo tenemos? ¿Sí? ¿Sí? Que alguien me responda, por favor. Rosa, gracias. Del equipo, no conozco de mi equipo. Entonces, nuevamente, no tengo tiempo, nuevamente volvemos al tema de la gestión de tiempo, cómo se ve eso en el equipo, y es que necesito entender y mapearlo. Esto es una cosa que yo trabajo mucho en coaching porque yo necesito tener aptitud y actitud, que también me gusta decirle talento y talante, ¿no? Entonces, cuando hay poca actitud y poca aptitud y poca actitud, hay que supervisarlo, ¿no? Hay que estar muy cerca de ellos. ¿Por qué? Porque esta persona o está empezando porque no está dando la... Entonces ahí el feedback de evaluación es un plan integral delimitado con resultados esperados a corto plazo, ¿no? Esto es como la acción que está en este nivel. Cuando tengo aptitud baja, pero tengo muy buena actitud, esa gente que es muy buena, colaboradora, que tiene buena actitud, no sé qué, se comunica bien, no sé qué, pero le falta desempeño, le falta aptitud, ¿no? Entonces ahí lo que podemos hacer es coaching al desempeño, ¿no? Elaborar un plan de acción enfocado en cerrar brechas de formación, ¿no? Para acompañar a este desarrollo. Luego el coaching, si estamos en más aptitud, pero menos actitud de esta gente y pasa muchísimo, ¿no? Gente que es muy técnica, que es muy buena, que es excelente, pero que es excelente
profesional, pero no tiene buenas actitudes. Mica, es cerrado, eso es que lo acabamos de tener con un team building, pero hay que encontrar esos espacios, ¿no? Esos espacios y el feedback respecto a cómo sus comportamientos afectan la gestión, ¿no? Mostrarle, y ya vamos a ver el tema del feedback. Y luego la delegación, porque nosotros necesitamos entender que todos en un equipo no están al mismo nivel, ¿no? Ojalá, pero no todos están en el mismo nivel, pero los que están en eso tienen buena actitud, indagar sus preferencias de seguimiento de objetivos. Punto. ¿Cuál es la mejor forma de sacar lo mejor de ti? Mira, una reunión, perfecto, una reunión 15 minutos una vez a la semana, listo. Entonces, necesitamos, precisamente como no tenemos tiempo, necesitamos mapear el equipo. Listo. Otra cosa que nos pasa, eso se llama la ventana de Johari, esto también lo vemos muchísimo en leadership, es que todo. ¿Se acuerdan la que le acabo de contar al señor que era el dueño de la empresa que me dijo que todos en su comité tomaban las decisiones bien y todos estaban de acuerdo? Y es porque hay un espacio que es un área pública y una de las cosas que es que los demás conocen o desconocen, o lo que yo conozco y o desconozco. Entonces hay un área oculta que ni yo ni los demás conocen, un área desconocida que yo conozco pero los demás no. Hay un área pública que los demás yo conocemos. Pero hay una área ciega que es muy importante porque yo desconozco pero los demás conocen, ¿no? Y esta área ciega, este punto ciego, es algo que los demás me pueden mostrar, ¿sí? Porque lo que yo puedo hacer cuando hacemos el feedback, y lo vamos a ver, ¿no? En el feedback es, yo te mi mirada, muestro lo que veo, no te muestro que tú eres de esta manera, te muestro lo que veo. Y cuando yo doy feedback en función de los comportamientos, de lo que veo, de las acciones que se ven. Entonces, en leadership desarrollamos muchísimas las técnicas de feedback, hay muchas técnicas de feedback. Allí sí que se anima, pero el feedback forma parte justamente del tema que les decía de las conversaciones, esta unidad mínima de conexión, el feedback forma parte de eso. Las conversaciones de feedback son esas pesas que vamos al gimnasio para desarrollarnos y desarrollar a los otros, porque otra de las cosas que también me encuentro es que muchas veces los líderes no entienden que desarrollar talento forma parte de su rol, ¿no? Y ya sabemos cómo desarrollamos talento. Otra cosa es los compromisos, la gestión por compromisos, que es lo que decíamos, el sí, 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 no, 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 a todo, sí, a todo. Entonces, siempre tener herramientas, esta herramienta no está en el leadership, por eso las puse y se las vamos a mandar a la presentación, pero tener una herramienta de control de compromisos, ¿no? Una herramienta de control. Ustedes, cada uno tendrá lo suyo, pero con elementos básicos. ¿Quién? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? Y dónde, ¿no? Y las observaciones. O sea, esto es básico para generar estos compromisos, esta rendición de cuentas, estos resultados en función de hacerle seguimiento y monitoreo a la gestión. Y luego, señores, finalmente es conectarse con el aprendizaje. O sea, quien está liderando un equipo necesita entender que si no se conecta con el aprendizaje, se va a quedar en un mundo que mañana todo lo que sabe hoy no le va a servir. El mundo de afuera evoluciona, se mueve. Hoy estamos hablando de inteligencia artificial que ya estamos en otros niveles. Entonces, el estar conectados del aprendizaje, pero desde la paz, entendiendo que forma parte de la evolución humana. No el necesito aprender porque si no, necesito amarrarme de algo para saber, no. Es para entender que forma parte de nuestra evolución y que el camino del aprendizaje no termina nunca. Y que, gracias a Dios, hoy en día se entiende que en la neuroplasticidad podemos aprender todo, de todo, a toda edad, ¿no? Ya esto del loro viejo no aprende a hablar o ya no puedes aprender, eso no existe ahora, ¿no? Eh, Gracias, César. Entonces, gracias por estar presente. ¿Tienen alguna pregunta?
Giovanna, ¿cómo estás? Buenas noches. Luis, ¿cómo ¿Qué tal? estás? ¿Cómo estás? Bien, Discúlpame, bien. estaba manejando, estaba camino a casa y te he escuchado muy entrecortado, pero No te entiendo. preocupes. Yo quisiera saber el curso, cuándo está pensado iniciarse. Sí, fíjate, ahí tenemos en el link, si no, nos escribes a esto, pero estamos pensando hacerlo como la primera semana de mayo, o sea, como en 15 días ya. Vamos a empezar. Y Ya, de verdad que perfecto. está Gracias, súper Giovanna. potente, ¿verdad, Alonso? ¿Quieres comentar algo del curso, Alonso? Marcel está poniendo ahorita un link ahí para que se inscriban, para mandarles a todos la información, pero de verdad que está potentísimo. Alonso, si quieres comentar algo del curso. No, me parece que tu explicación ha sido muy, muy detallada, muy amplia. Quizás yo lo único que les recomendaría a todos es realmente tratar de hacerlo porque vale mucho la pena. Insistir en algo que al comienzo dijo Mm, Giovanna y durante toda la charla lo he tratado de hacer, y es de que si hacemos un proyecto, los proyectos están conformados no solo por tratar nosotros de hacer la mejor gestión de lo que son los objetivos, los indicadores, las actividades técnicas, y de preocuparnos muchísimo por toda la parte técnica y operativa del proyecto, que es mm, la base, que es el tablero de juego, dicen, pero de todas maneras, si las relaciones sociales en el proyecto no funcionan, pues el proyecto no tendrá éxito. Eso lo ha demostrado la práctica, ujú. lo hemos vivido muchas veces. Si el equipo o el contexto no lo tenemos en cuenta y no lo trabajamos al igual que trabajamos nosotros mismos, como explicaba todo Giovanna, pues el proyecto no va a tener éxito. Entonces, entender muy bien esta parte es lo que da la base para poder hacer los resultados planteados en la parte técnica. Entonces, la Ujú, recomendación sería de que todos estamos en la parte técnica muy metidos y muy pensando en la ujú. evolución tecnológica, y pensamos que ese va a ser el éxito. Pues no, la práctica nos demuestra que toda esta parte que nos ha explicado Giovanna también esta noche, pues es fundamental, y por eso vale la pena que tomen el curso. Sí. Yo quiero decirles que en Versus, el curso anterior, tiene, ¿verdad? Alonso, el tema del toolkit de herramientas me parece valiosísimo, porque además es algo que se queda con ustedes y van a estar siempre pudiéndolo consultar, ¿no? Y está muy bien hecho, muy bien explicado, muy bien. Nosotros, de hecho, Alonso y yo hicimos el curso cada uno, ¿no? Hemos hecho el curso, y de verdad que nos desafió bastante, ¿verdad? El desarrollo, Sí. y seguimos descubriendo cosas de nosotros mismos, ¿no? Porque de eso se trata el tema del aprendizaje y la evolución. Así que de verdad, si no tienen más preguntas, los invitamos a que se sumen a esta nueva corte, y la primera que vamos a hacer con nuestro nuevo lanzamiento de este nuevo curso. Así que nada, buenas noches y muchas gracias por la participación. Gracias, Alonso, gracias a todos. Gracias, Joanita, por todos César, los Carlos, Robert, conocimientos. Muchas César, gracias. Giovanna. Rosa, Soledad, chao. Muchas gracias. Walter, gracias a Chao. ustedes. Chao. Muchas gracias, amigos. Que tengan buenas noches. ¿Sabías que Gestum es la primera y única education provider PM4R en el Perú, reconocido por el Banco Interamericano de Desarrollo? Con PM4R, desde el 2019 venimos transformando la gestión de proyectos en América Latina y el Caribe, empoderando a profesionales con herramientas modernas, probadas y diseñadas para alcanzar el éxito en cualquier industria. En Gestum, no solo te capacitamos, te guiamos para que lideres proyectos con impacto y eficiencia, alineados a estándares globales. Gestum, liderando el cambio en la gestión de proyectos. Gestum, tu aliado en la transformación de proyectos exitosos. Muchas gracias por acompañarnos.